Muy buenos días, mis hermanos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Les envía un cordial saludo su hermano en Cristo, Francisco García, predicador católico. Y este día, viernes 13 de enero del presente año 2023, vamos a compartir un texto bíblico del libro de Marcos, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 12. Y así dice este evangelio. Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar un paralítico que iban cargando entre cuatro, pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús, y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban ahí sentados comenzaron a pensar: ¿por qué habla este así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaba pasando, les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a casa. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de ahí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, este es un evangelio en que nos hace reflexionar y nos deja bien en claro el poder y la autoridad que tiene nuestro Señor Jesucristo. La autoridad que nuestro Padre Celestial le ha dado a su Hijo Jesucristo. Si nosotros volteamos a ver el día de ayer, jueves, nos presentaba el Evangelio de San Marcos a un leproso que le dice a Jesús: si tú quieres, puedes sanarme. ¿Sí? Eso es el evangelio del día de ayer jueves. Si tú quieres, puedes sanarme. Y la respuesta de Jesús le dijo: sí quiero, sana. Eso lo vimos el día de ayer. Y vemos cómo ese leproso fue sanado. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús vio la fe inmensa que tenía ese leproso. El día de hoy pasa exactamente igual, pero no con el paralítico, sino con quienes aquellos que llevaban al paralítico. Aquí en la lectura nos dice que eran 4 hombres que llevaban cargando en su camilla a un paralítico. ¿Para qué? Para que fuera sanado de su parálisis. Fíjate, es algo impresionante. ¿Cómo es el amor de Cristo Jesús? Es impresionante de parte de aquellos hombres que llevan a esa persona en la camilla para que lo sane, pero de la parálisis. ¿Y cuál es la sorpresa de aquellos hombres? Era tanta la fe de ellos, como el día de ayer nos lo presentaba el leproso. Era tanta la fe de esos 4 hombres que ellos estaban dispuestos a ir, presentarle a ese paralítico, a Jesús, para que lo sanara. Pero como nos lo dice aquí, era tanta la gente, ellos hicieron un hueco por el techo y por ahí bajaron a ese paralítico. Y esto es lo que le dice Jesús al paralítico. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, fíjense bien,
Punto número 1. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, no dice aquí la fe del paralítico, sino la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban ahí sentados comenzaron a pensar: ¿por qué habla este así? Esto es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Aquí el punto número 1, vemos que el paralítico, ¿sí?, era quien necesitaba ser sanado. Pero aquí lo que ve Jesús es la fe no del paralítico, sino de aquellos hombres. Aquí lo que nos está presentando el Evangelio es cómo se hace efectiva la intercesión. Aquellos hombres, a través de su fe, sana al paralítico, pero no de su impedimento físico, sino que le perdona los pecados. Le dice: hijo, tus pecados te quedan perdonados. Aquí dice que los escribas decían: pero qué blasfemia tan más grande. ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Sí, en aquel tiempo los escribas eran incrédulos. No creían que el Hijo del Hombre también tenía autoridad para perdonar pecados. Hermanos, hoy en la actualidad también hay escribas en este año 2023, 2000 años después, sigue habiendo escribas, pero en nuestro tiempo, ¿sí? Así como en aquel tiempo los escribas no creían que Jesús, el Hijo del Hombre, ¿sí?, Él podía perdonar pecados. Hoy en la actualidad también hay muchísimos escribas. ¿Cuánta gente no cree que los sacerdotes pueden perdonar pecados? ¿Cuánta gente no cree que los sacerdotes del Dios Altísimo, que es Cristo Jesús, no pueden perdonar pecados? Hay tanto escriba hoy en la actualidad. Voy a compartir un texto bíblico referente al tema que se está hablando. Y este texto que voy a compartir es en el Nuevo Testamento, libro de Hebreos, capítulo 5, del versículo 1 en delante. Y esto es lo que nos dice: todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y los representa en las cosas de Dios. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Por esta razón debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, en esta lectura, ¿sí?, nos narran cómo es que todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. Muchos de nuestros hermanos, principalmente los hermanos protestantes, dudan de que los sacerdotes tienen autoridad y poder de perdonar pecados. Aquí en este texto, vuelvo a repetir, libro de Hebreos, capítulo 5, del versículo 1 en delante, nos narra que tanto esos hombres que fueron tomados para que fueran sacerdotes del Dios Altísimo, también son pecadores. En ningún momento se ha dicho que no tienen pecado, ¿sí? Los sacerdotes también cometen faltas, cometen pecados. Pero muchos de nuestros hermanos, y hablo claro, principalmente los hermanos protestantes,
piensan? ¿Cómo un sacerdote? ¿Cómo yo voy a ir con un sacerdote a contarles mis pecados? Solamente Dios. ¡Qué blasfemia tan grande! Son exactamente las palabras de hace 2000 años de los escribas. Hoy en día también se siguen expresando. ¿Yo cómo me voy a ir a confesar con un mero hombre que también es pecador? Aquí en el libro de Hebreos nos dice que esos hombres también ofrecen dones y sacrificios por sus pecados, al igual que por los del pueblo. Aquí también está la intercesión por parte de los sacerdotes del Dios Altísimo. ¿Quién dijo que no eran pecadores los sacerdotes? Si nosotros recordamos los apóstoles, Pedro dijo, Señor, yo por ti iría a la cárcel. E inclusive, Señor, yo por ti iría hasta, dejaría mi vida por ti, iría hasta la muerte. Apenas apresaron a Jesús. Y patas para que las quiero. Corrieron todos. Pedro lo negó 3 veces. No más 3 veces. ¿Cómo ven? Los apóstoles que estuvieron durante 3 años con Cristo Jesús, en todo momento, los apóstoles cometieron faltas. ¿Y qué hizo Jesús? ¿A poco dijo Jesús? No, ya no los quiero. Es que ustedes, tú Pedro me negaste y todos ustedes me abandonaron. Cristo Jesús fue firme. Cristo Jesús tenía una misión para esos apóstoles. Al paso del tiempo, de generación en generación, Cristo Jesús también le ha dado una misión a los sacerdotes, a los presbíteros, que gloria a Dios hasta el día de hoy los tenemos. ¿Para qué? Para que a través de ellos, así como lo hizo Jesús, perdonar a ese paralítico de sus pecados, también hoy en la actualidad, esos sacerdotes del Dios Altísimo tienen poder y autoridad para perdonar pecados. Gloria a Dios. Pero ¿cómo me voy a ir a confesar con un mero hombre, un sacerdote? Son los comentarios de nuestros hermanos los protestantes. Y me atrevo a decirlo, aún en la Iglesia Católica hay católicos protestantes que no creen en el poder y la autoridad que tienen los sacerdotes. La pregunta es, bueno, ¿y con qué poder? Tienen autoridad, la que les dio Jesús, pero ¿con qué poder perdonan los pecados? Compartimos otro texto bíblico, Nuevo Testamento, libro de Juan, capítulo 20, versículo 21. Ya vimos en el libro de Hebreos, capítulo 5, del versículo 1 en adelante, cómo Cristo Jesús le da autoridad a los hombres, a los sacerdotes, a los presbíteros. Ahora vamos a ver con qué poder ellos perdonan pecados. Dice Jesús. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Vuelvo a repetir, como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Fíjense cómo dice aquí la lectura. Fíjense, cuando los escribas le dicen, ¿por qué habla este así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar pecados? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Dice más abajito, conociendo Jesús lo que estaba pasando, les dijo, ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa.
para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Y mira lo que nos dice aquí en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 21. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como mi Padre, dice Jesús, me envió a mí, a Jesús. Ahora Jesús le dice, así los envío yo a ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Palabra del Señor. Ya vimos cómo es que Cristo Jesús tiene autoridad de parte de su Padre Celestial, y asimismo en el libro de Hebreos Jesús le da autoridad a los presbíteros, a los sacerdotes, a esos hombres que muchas de las veces criticamos que son pecadores. Pues Cristo Jesús les da autoridad. ¿Con qué poder perdonan pecados? Con el poder del Espíritu Santo. Mis hermanos, es que es cuestión solamente de pensar. ¿Qué es lo que yo quiero para mí? ¿Qué es el beneficio que yo quiero? Yo quiero ser sanado. ¿Por quién? ¿A mí qué me importa? Cuando tenemos alguna enfermedad, vamos a consultar, vamos con el doctor. Si el doctor es un borracho, un marihuano, un mujeriego, un injusto, ¿a nosotros qué nos importa? Lo que nos importa es que me va a dar la sanación, ¿sí? Me va a examinar, me va a extender una receta, tómate este medicamento, estas pastillas, este jarabe, esta inyección para que sanes. Cuando nosotros, otro ejemplo, cuando nosotros vamos con el tendero de la esquina, el tendero es un mujeriego, es un injusto. ¿A mí qué me importa lo que sea ese tendero? Lo que me importa es de que él me va a proveer, ahí yo voy a adquirir el alimento que yo necesito. Así, mis hermanos protestantes y alguno que otro católico, si un sacerdote comete algún error, ¿qué nos importa? Lo que debemos de hacer cuando nosotros nos demos cuenta o veamos que un presbítero, un sacerdote comete un error, lo que debemos de hacer es no juzgarlo, no criticarlo, no condenarlo, sino más bien hacer oración por él, porque también es un ser humano que se equivoca. Y muchas de las veces decimos, es que los sacerdotes tienen que dar testimonio. Pues nosotros también como laicos, ¿sí? Ellos son sacerdotes consagrados. Nosotros como laicos, a través del bautismo, nos convertimos también en sacerdotes. A través del sacramento, también tenemos que dar testimonio. Dice más abajito, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, le dijo el paralítico, yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de ahí a la vista de todos. Que todos se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo, nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Sí? Ya estás sanado en cuerpo y alma y atiende las cosas que te pertenecen. Atiende tu vida cotidiana. Atiende principalmente tu vida espiritual.
Dice aquí, nunca habíamos visto cosa igual. Y todos quedaron atónitos y daban gloria a Dios. Ya quedaste sano, paralítico, en cuerpo y alma. Dale gloria a Dios. Busquemos la sanación, no solamente física, sino del alma. Aquí Dios nos presenta y nos da lo necesario para que nosotros quedemos sanos. Como el evangelio de ayer, del leproso, como el evangelio de hoy, el hombre paralítico. Como el evangelio de mi propio ser. ¿Sí? Haz tu propio evangelio. Tu evangelio es tu vida. Tu vida tiene que ser un testimonio. ¿Para qué? Para que le des gloria a Dios. Mis hermanos, me despido de ustedes. Bendiciones y amén, amén, amén. Y como dice la lectura, gloria a Dios.